3 es una ampliación del proyecto 2, si se acuerdan, ¿no es cierto? Y es la idea de manejar archivos de datos a través de los archivos de índices. Entonces, hoy día vamos a hacer la parte de navegar. Habíamos puesto esa parte de navegar a través de los datos. Y el próximo jueves vamos a hacer un algoritmo de ordenamiento en el índice, aunque hoy día vamos a probar el funcionamiento de eso. ¿Okay? Y con eso ya terminamos. El cronograma se lo voy a actualizar esta noche. Ya está todo definido en base a lo que habíamos comentado antes de la semana anterior, en realidad, ¿no? Lo que habíamos comentado. Entonces, solamente como resumen, esta semana terminamos archivos. La próxima semana estamos haciendo el proyecto. Va a ser virtual. Ya sacó un comunicado a la facultad de que estas 2 semanas, miren, uno es adivino, ¿no? Para eso sirve ser de computación. Uno llega a ser medio adivino en las cosas. Entonces, es virtual esta y la próxima semana. Entonces, la próxima semana vamos a hacer el proyecto de manera virtual. Ya ustedes me imagino que han definido sus grupos. Les voy a dejar en la plataforma para que entreguen la carátula del proyecto. Yo de la carátula me interesa saber los nombres de los integrantes, sobre todo quiénes son los integrantes, para calificar ahí. La próxima semana estamos trabajando martes, jueves y sábado en el proyecto y con eso concluimos. Y ya cuando volvamos, nos toca volver el 9 de enero a las aulas, vamos a volver de directo a dar el repechaje. Seguramente el repechaje lo vamos a dar el martes, eso lo voy a confirmar. Necesito todavía reservar los laboratorios para el repechaje de los que deban el tema 1. El tema 2 no hay problema, ese es en papel, pero el tema 2, ¿no? El tema 1 se necesita laboratorio. Yo en el día de hoy voy a pedirlo prestado y con eso ya les confirmo. Hasta la noche ya yo les voy a confirmar en el cronograma si va a ser martes o va a ser jueves. El jueves ya tenemos reservado el laboratorio, pero mejor si lo hacemos martes. La idea es que el jueves ya tengan las calificaciones finales y si hubiera algún problema con alguna calificación, eso ya lo podríamos estar viendo allá en la universidad, ¿cierto? El día jueves. 9, 10, 11, 12, creo que es 12 de enero el jueves. Y terminado eso, ya el viernes yo estaría metiendo todas las notas finales ya con repechaje y todo, ya los estaría metiendo en el sistema de manera que ya están listos para verano, para mesa, para lo que tengan que venir. Con eso concluimos todo. ¿De acuerdo? Así les había comentado antes y esa es la forma en que vamos a trabajar. Pero ya necesito que definan ya para esto, para el avance de esto, para que vayan practicando y lo vayan probando, ya tenían que haber armado algunos grupos y no los he visto trabajando. Y bueno, ya hay que nomás ponerse ya en marcha, pues, ¿no es cierto? Y alistándose. Entre las cosas que hemos ido aprendiendo, y eso es lo importante de ir trabajando, yo siempre le he dicho, cuando uno está haciendo, va a cometer errores, ya sea porque uno mete la pata, o va descubriendo algunas cosas. Y eso es bueno descubrirlo mientras estamos aprendiendo para poder luego arreglarlo. No intentemos descubrir cosas el día del examen. Ahí es grave intentar descubrir cosas el día del examen. Por ejemplo, ¿qué descubrimos en estos días? Número 1, para mí corre bien si en el include yo le pongo include fstream.h, ¿no es cierto? Y un compañero de ustedes, bueno, a varios de ustedes no les compilaba con fstream.h. Y uno de ustedes, no sé si fue porque leyó en alguna parte, lo vio en algún video por ahí, o por casualidad, no importa la forma, pero al final descubrió su compañero de que
si le quitaban el punto H para las versiones community, ¿no? Y habíamos descubierto que en la versión regular el fstring.h funcionaba, pero en la versión community no funcionaba. Cosas que uno descubre trabajando, ¿no es cierto? Y esa era la idea. Ya descubrimos cuál era el problema y lo arreglamos. No le ponemos el punto H y funciona en community, la versión regular, todo. Una de las cosas que tiene que ver con el paquete. Otra cosa que también por observación, el tema es que yo lo hago correr y funciona, y para varios funciona, pero para otros no. Por ejemplo, eso de leer datos y cargarlo en la pantalla corre, pero no le graba datos, y si no graba datos en el archivo, de nada sirve. Y eso también se descubrió con algunos de ustedes. Yo no lo puedo descubrir si a mí no me pasa el problema. Si a mí me pasa el problema, entonces obviamente ya trato de averiguar qué pasa, pero mientras no ocurra el problema, no podemos saber que hay el problema, ¿no es cierto? Entonces, entre la observación se ha descubierto de que, bueno, por lo menos en lo observado, de que hasta la versión 10 graba datos. El programa con las instrucciones tal cual como están, graba. Y los que tienen la versión 11 o la versión 10.4 o adelante, no me acuerdo bien, y ya esas versiones, los programas no graban los datos en el archivo. Entonces, esto tiene cierto sentido. La versión 11 es para Windows 11. La versión 10 es para Windows 10, pero la 11 es para Windows 11. Entonces, el asunto es que si yo tengo Windows 10, ahorita en Windows 10 me funcionaban las cosas, digamos. Yo cambié a Windows 11, pero sigo teniendo la versión 10 y no tengo problema. Estoy seguro de que si le instalo la versión 11 de RadioStudio, en Windows 11 tampoco tendría problemas, porque esto lo trabajan los desarrolladores para las nuevas versiones, tratan de ver antes. Los desarrolladores, Embarcadero en este caso, ya tenían la versión 11 de Windows y han hecho las pruebas de la versión 11. De hecho ellos han encontrado algunos errores del compilador 10 en Windows 11. Y por eso han creado la versión 11 arreglando todos esos problemas que tenía su compilador. Por lo tanto, si tienen RadioStudio 11 en Windows 11, no deberían tener problema. Pero si tienen RadioStudio 11 y están en Windows 10, entonces es probable que hayan algunos inconvenientes. Ahora, esto puede ser tanto problemas de versión de RadioStudio con versiones también de Windows. Esos son detalles que ya van a ir variando, digamos, ¿no? Entre a ver qué Windows tiene, qué versión tiene de esto y a ver qué funciona. Entonces, lo que tienen que hacer ya desde la semana anterior que detectamos el problema, y ahora se lo vuelvo a comentar, lo que tienen que hacer es tener una versión estable de RadioStudio en la versión de Windows que tienen. Y probarlo, digamos, probar. Ya tienen todos los algoritmos. Si no graba, entonces habría que reinstalar otra versión más antigua hasta que funcione. Como les comenté, charlando con algunos de sus compañeros, se vio de que en la versión 10 para atrás graba los archivos, graba los datos. Los archivos los crea, eso ya está probado que funciona. Es la grabada de datos donde estaban teniendo problemas. Entonces, con las versiones 10 estaban grabando, eso fue lo que me comentó algún compañero. Tenía una versión 10.4, la desinstaló, le instaló la versión 10.1, 2, creo, algo así, y ya le corría, ya funcionaba. Entonces, ustedes tienen esta semana, conversen entre ustedes qué problemas se han encontrado,
con qué versión lo han arreglado, qué versión instalarse. Tienen toda la semana para resolver el problema del paquete en el que van a ir trabajando. Esto ya son problemitas un poquito que escapan, digamos, de mis manos, porque, como le digo, si no me ha dado problemas, entonces no existían los problemas. Pero ahora que se están dando, entonces hay que comentarlo para que se vaya resolviendo. Tienen que resolverlo esta semana porque la próxima ya toca hacer el proyecto y ahí ya no puede darse estas situaciones de no graba, no esto, no aquello. Ya tienen que estar resolviendo. Por eso la idea de que el concepto no es muy complicado, lo complicado es tratar de aplicarlo, digamos. Tratar de entender por qué hacemos unas instrucciones, por qué las hacemos de una manera, por qué las hacemos de otra manera. Eso es lo que estamos tratando, ¿no? Y que luego podamos ver que falla o no falla. Algunas cosas de concepto que yo he hecho y que fallan a propósito, para luego hacer las correcciones necesarias, ¿no es cierto? Eso hemos estado haciendo. Y también hemos hecho algunas cosas, algunos códigos que lo hemos borrado a pesar de que funcionaban, porque luego depende de para qué estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo. Como ese append. Ese append funcionaba bien para grabar datos, y ese sí estaba funcionando. Abrían en modo append y grababan datos. Hasta ahí no tenían problema. Ya cuando lo abrimos de lectura a escritura, y ahí empezaron a tener problemas. Eso, repito, lo que se ha visto en un primer análisis con algunos compañeros era cuestión de versión. Regresando a una versión anterior, ya detectaron que no había ese problema. Entonces, traten de verlo eso. ¿Ok? Bien, todas estas cosas, como ven, no es cuestión de tomar apuntes en cuadernos, sino de hacerlo, de que corra, porque así es como vamos a terminar aprendiendo. Si no corre, no va a quedar la duda, ¿está bien mi código o no está bien? ¿A quién le echo la culpa de esto? ¿No? Ahí está la cosa. Bueno, hoy día vamos a hacer, habían 6 puntos que teníamos que programar, ampliar en el proyecto 2 para el proyecto 3. Uno de esos 6 puntos ya lo hicimos la semana anterior, y ustedes tenían que hacer el segundo punto. Hoy vamos a hacer el tercero, y ustedes van a hacer el cuarto, y el jueves vamos a hacer el quinto, y a ustedes les toca hacer el sexto como tarea. Y la tarea que les doy es hacer casi lo mismo prácticamente. Entonces, pero la idea es que ustedes ya escriban el código de cero. No es, no aprendemos tecleando el código que ya está escrito, es desarrollando código. Ahí es donde vamos a aprender. Ok, comparto la pantalla. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy, como dije, ya es el punto 3, y en el punto 3 era navegar. Navegar significa, aquí está el archivo de datos, e ir revisando los datos. Navegar se refiere a que voy, saco los datos del archivo y los pongo en la pantalla. Y navegar es, saco el siguiente, el siguiente, el siguiente, el siguiente, y voy mirando de a uno en uno. O sea, todos los datos están en el archivo, pero la idea es mirarlo aquí en la pantalla, uno por uno, todos los datos, como hacer una especie de ojear, digamos, ¿no? Ojear dato por dato. Y para eso vamos a agregar 4 botones. ¿De acuerdo? Aquí hay un botón, en este orden, por favor. Primero el de acá arriba, luego este de acá, luego el de acá y luego el de acá. ¿Por qué interesa? Bueno, el orden, porque luego hay que nombrar a esos objetos, y si lo han puesto en otro orden, va a acabar haciendo otra cosa. Pero utilizando la lógica lo pueden resolver también. Para mí este es el botón 4, este es el 5, este es el 6 y este es el 7. 4, 5, 6, 7. 4 botones vamos a agregar acá. Entonces yo les voy a ir indicando qué hacer, y ustedes lo van haciendo, y yo les voy a ir dando tiempo. ¿Listo? 4 botones, ya están en eso, ¿no?
¿Listo? Bien. Ahora les explico primero qué es lo que va a pasar, qué es lo que se supone que tiene que pasar. Les voy a mostrar cómo funciona primero. Y luego ya pasamos a la explicación del código que hace que eso funcione. Entonces, la idea es que cuando le demos clic al botón de navegar, entonces va a abrir estos dos archivos, tanto el de índice como el archivo de datos. Ahorita este es el archivo de datos que yo tengo, el que les mostré la semana pasada. ¿Recuerdan? Cargué estos datos, incluso borré dos. Por eso está esta marquita de asterisco por delante. Hicimos un algoritmo para crear el índice. Este es el índice. Y este índice toma este registro 25, luego está el 20, se saltan los marcados, ¿no es cierto? Así lo escribimos el algoritmo, que los marcados no los tomen en cuenta, sino los datos que están aquí. Por ahora este archivo está creado, el índice está creado en base al archivo de datos, en ese mismo orden. Este es el índice modificado, este es el índice que ya está ordenado por código. Como ven, está ordenado de menor a mayor por código. Pero este es el archivo que creamos. La idea es que este archivo se pueda modificar ordenado y que ya ordenadito ya uno puede hacer una navegación con este o con el otro, con cualquiera, con cualquier índice. Ahora, ¿cómo va a funcionar? Les decía, este botón de navegar, inicialmente estos tres botones tienen que estar deshabilitados. ¿Ok? Si lo pueden hacer ahorita, este botón de navegar que esté habilitado, pero estos otros tres tienen que estar deshabilitados. Ahora, cuando el usuario le dé clic a navegar por índice, se habilitan los tres botones. Pero además de habilitar los tres botones, vamos a tener punteros índice. Ya tenemos el puntero de archivo PF que va a trabajar con este archivo y al abrirlo se posiciona en el primer registro. Necesitamos un otro puntero IN para el archivo de índice y al abrir este estaría en el primer registro. Ahora, este botón no solamente habilita los otros tres botones, abre los dos archivos, no. Además de eso, esto tendría que leer este registro de acá, el del índice. Al leer ese registro, el punterito va a quedar avanzado para acá. Y teniendo esto ya leído, con el código que está acá, perdón, con este dato que es la posición 50, vamos a manejar este archivo. El archivo de datos va a ser de acceso directo. Lo vamos a manejar siempre en acceso directo. Entonces vamos a ir a la posición 50, entonces este puntero se va a borrar, o sea, se va a relocalizar y se va a ir a la posición 50. Y eso es aquí. 0 es el primer registro, 50, 100, 150, así. Entonces, posicionado el puntero en ese lugar que estaba marcado por esta posición, ¿no es cierto? En ese archivo, vamos a leer todos los datos que están aquí. Entonces,
vamos a leer todos los datos, 25, Juanito, todo lo demás. No he puesto el resto de los datos porque con esto es suficiente. Vamos a leer estos datos y todos estos datos que están aquí los vamos a pasar aquí a la pantalla, el código, nombre, dirección, fecha de nacimiento. Fíjense, este botoncito abre dos archivos y va a leer un registro, de datos, pero en base al índice. En base al índice, leemos este registro y con eso nos vamos a ese lugar y de ese lugar leemos el registro y esos datos los vamos a cargar a la pantalla. Eso es lo que hace este botón, todo ese trabajito. El trabajito que van a hacer estos otros dos botones va a ser el siguiente. Cuando yo le dé clic o el usuario le dé clic en avanzar, entonces, dependiendo dónde está, ahorita el puntero está ahí, ¿no es cierto? Si le damos a avanzar, este puntero va a leer el segundo registro, este de acá. Va a leer y el punterito se mueve. Al leer, ahí tiene el dato 150, ¿no? La posición. Entonces, con esa posición se va a reposicionar esto y este puntero de archivo va a ir a la posición 150, el 0, 50, 100, 150. Entonces este punterito va a señalar acá, va a leer todos estos datos, los va a pintar allá a la pantalla. Al leer, el punterito se mueve, recuerden eso, el punterito se mueve. Pero todos esos datos, 20, perico de los palotes y todo lo demás, se pinta en la pantalla. Si le vuelve a dar adelante, va a ser lo mismo. Va a leer el siguiente registro, que es justo donde ha avanzado. Lee y el punterito se mueve. Pero de aquí sacamos la dirección 200. Y con esa dirección, este puntero se va a mover. Ya no va a estar en este sitio. Ahora va a estar en otro, en la posición 200, que es ese de aquí. De ahí va a leer el punterito se mueve. Ah, no, perdón, no es ese. No era ese. ¿O sí? Sí, era ese. Perdón, estaba bien nomás. Al leer esos datos, María en este caso, esos datos los va a pintar en la pantalla. Obviamente al leer y el punterito se movió. Entonces, fíjense que cada vez que le dé clic en siguiente, lee de aquí, del índice, de ahí saca la posición, con eso se ubica en este archivo y lee el registro que corresponde. Ahora, cuando le dé clic al botón atrás, entonces, fíjense aquí, ¿qué dato está mirando María, digamos, ¿no? Cuando le dé atrás, este puntero tendría que regresar acá, no al anterior, porque el anterior es el que está viendo, sino tiene que regresar atrás, dice 150, y mover en esa dirección el puntero. Cero, 50, 100, 150. Entonces el punterillo tendría que estar aquí. Leer ese dato, pintarlo en la pantalla allá al otro lado y esto avanzó. Entonces, esa es la idea de estos botoncitos, ¿no? Que pues, me permitan navegar en esos datos. Ya sea ver el siguiente registro o ir al anterior. Y el botoncito de final es para cerrar los archivos. Cerramos los archivos y dejamos de navegar. Ahora que les he explicado cómo va a funcionar internamente, les voy a mostrar cómo funciona externamente ya en el programa. Obviamente, para navegar por el índice hay que crear el archivo índice, ¿no es cierto? Ya habíamos hecho este código, ya está creado el archivo y ahora va a navegar. Si le habilito, esto está deshabilitado, vean, los botones están deshabilitados. Al darle clic, se habilitan los botones y leyó el primer registro, como le dije, ¿no? Juanito. Leyó el primero, que es Juanito. Si le damos al siguiente, es Perico de los Palotes. Juanito. El siguiente es Perico de los Palotes. El siguiente tiene que ser María. El siguiente es Jorge, de María. El siguiente es Jorge. El siguiente es Pedro. El siguiente es Betty, ¿no es cierto? Betty.
Y le di ahora siguiente y se deshabilitó este botón porque ya llegó al final. Navegó y llegó al final. Como ya llegó al final, ya no hay más, de Betty más allá no hay nada más. Pero sí a la izquierda, entonces después de Betty tengo que volver a Pedro. Entonces le doy clic y regreso a Pedro. De Pedro me voy para atrás a Jorge. De Pedro regreso a Jorge, de Jorge a María, de María a Perico. Así va, ¿no? María, Perico, Juanito. Y yendo, pero estoy yendo por el índice para atrás. Ahora que ya llegué al primero, si le doy más, me deshabilita porque no puedo seguir yendo para atrás porque ya no hay más hacia atrás. Puedo ir adelante, puedo ir atrás, esa es la idea de navegar. Y si llego al final, se deshabilita para que no siga avanzando donde no hay datos. Y lo mismo pasa hacia el otro lado. Y fin de la navegación. Ahora, eso queda, pareciera que estuviera navegando directo sobre este archivo, pero para que quede claro que estoy navegando por el índice, yo voy a ordenar el índice. Entonces ya no voy a usar este archivo, es este otro archivo el que está ordenado. Aquí está ordenado, ¿no es cierto? Por código. Entonces, como ya no estoy usando ese índice, voy a usar este otro. El índice. Entonces, el primer registro, si se fijan, es el 20. El archivo de datos no lo estoy tocando para nada. El primero es el 20, entonces debería salir Perico. El primero es 20, ¿no? Código 20, y me va a mandar hacia allá. O sea, leo el registro y con esta posición en el archivo de datos me ubico directo. O sea que el primero va a ser Perico de los Palotes. Bueno, casualmente ya estaba ahí antes. Ahí está. Índice, ya está abierto este archivo. Leo este registro y ha leído Perico de los Palotes. Ahora, si le doy siguiente, el siguiente es Juanito, mira. Hace rato el siguiente de Perico era María, ¿no? Pero ahora no. ¿Por qué? Porque aquí le doy siguiente, con este índice, si le doy siguiente, el siguiente es 25, que me manda al 50, y ese es Juanito. La posición 50 es Juanito, o sea, el puntero es este de acá y ha leído a Juanito. Si le doy siguiente, es Pedro, pero ¿cómo llega Pedro? Fácil, el siguiente después del 25 es este de acá, está en la posición 300 y ese es Pedro, este de acá. Si le doy siguiente, el siguiente después de Pedro es el registro 40, Jorge, es Jorge, que está acá. Estoy adelante acá, pero aquí estoy como yendo para atrás, ¿no? De Pedro para Jorge, Jorge está más arriba. Y si leo el siguiente, debería ser 50 y ese es María. Es como yendo para atrás. Jorge, María, como ven acá. Y el siguiente es Betty. O sea, de María nos saltamos acá. Fíjense que aquí este puntero está de aquí para acá saltando a cualquier lado. Bueno, no a cualquier lado exactamente, sino en función de los índices que están acá. Si le doy para atrás, ahorita está en Betty, ¿no es cierto? Está aquí en el final. Y si le doy para atrás, tiene que volver a 50 y ese es María. Entonces le damos para atrás, María. Entonces está navegando en los archivos de datos, pero en base a este índice, que es el mismo índice de hace rato, solo que el de hace rato era que el índice que creamos era en un recorrido secuencial, creamos el índice. Y la idea es que después ordenamos el índice, lo reordenamos y cuando naveguemos por este índice ya va a navegarse en orden por código, como ven ahí, en este caso. Y la tarea de ustedes va a ser que navegue en el archivo, pero por el índice de nombre, ¿no? Que ordenado por nombre. La clave es el nombre y esto es la posición. Entonces, si ordeno este índice por nombre, entonces al navegar en este índice estaría navegando ordenado. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Bueno, ya pusimos los botones, ahora empezamos a programar. Ahora,
Hay un detalle acá. En primer lugar, cuando le demos clic a navegar, este puntero tiene que abrir, o sea, tenemos que abrir estos dos archivos, pero no los vamos a cerrar ahí, se tienen que quedar abiertos, porque cuando le doy adelante o atrás, estoy leyendo datos de aquí, pero no tengo que volver a abrir el archivo ya están abiertos los dos. Entonces, este botón lo va a abrir y va a cargar el primer dato en la pantallita, y este otro botón lo que tiene que hacer es cerrar los archivos, cerrarlos y anular los botones. Porque si está cerrado el archivo no puede navegar, ¿me entienden? Y a la hora de navegar no necesito abrir, ya están abiertos los archivos, solo tengo que seguir avanzando adelante, ya sea con ese o con este, avanzar o retroceder, en base al índice. Entonces, como necesito tener estos dos variables abiertos, no, fíjense, este es un proceso que va a abrir esos archivos y esas variables tienen que mantenerse abiertas. Entonces, no puedo hacerlo con variables locales. Esto tengo que hacer con variables globales. Entonces, para eso nos vamos a ir al H. Y aquí en el H ya teníamos una variable global, el puntero al archivo de datos. Ahora solo hay que agregar esto nada más, el puntero índice. Aquí es PI, pero es PI de X, o al revés del acento, de la mayúscula. PI de X. Un puntero al archivo índice y un puntero al archivo de datos, pero ya global y además dinámico. No puede ser estático porque aquí al crearse el objeto se abre el archivo. O sea, al crear el objeto se abre el archivo. Entonces, si lo hago estático acá, tendría que ya abrir el archivo y no quiero abrir, solo quiero abrir cuando se habilite. Entonces tiene que ser dinámica la variable. Una variable dinámica que se cree el objeto cuando yo lo necesito y que se destruye el objeto cuando ya no lo necesite. Pero no es en el mismo proceso. Ya está. En el archivo H ya teníamos esto, solo hay que agregarle este de acá nada más. ¿Listo? Ahora sí ya nos podemos ir al botoncito. Entonces, como les dije, hace dos cosas. Primero va a abrir el archivo de índice y el archivo de datos. ¿Qué es lo que hace aquí? Abre ambos y son de lectura porque no vamos a grabar nada en ellos. El índice y el de datos. De lectura, ambos. Y ambos son dinámicos. Si se fijan aquí, no cierro el archivo acá, solo lo abro. Además, habilito los tres botones, el 5, el 6 y el 7, retroceder, avanzar y el fin. Aquí es donde lo habilitamos los tres botones y obviamente declaramos el registro. Ahora, si el archivo índice está abierto, es decir, es porque existe el índice, ¿de acuerdo? Eso es por si acaso de repente no le dieron a crear el índice. Si no le dieron a crear el índice, pues no van a poder navegar por el índice, ¿no es cierto? Entonces aquí nos aseguramos, si el archivo índice está abierto, entonces ¿qué hacemos? Leerle, ¿no? Leemos un registro de acá y con ese registro leído, obviamente si no es el fin de archivo, porque por ahí el archivo índice existe, pero está vacío, ¿no es cierto? Entonces el read va a provocar la lectura del final del archivo. Por eso, si no hay fin de archivo, si tiene al menos un registro,
Si no, nos salimos nomás, porque si no hay archivo índice o si el archivo existe pero no hay nada, pues no podemos hacer nada, pues, ¿no? Para eso. Entonces, si no hay fin de archivo, nos posicionamos, miren, hacemos un seek en base a los datos que hemos leído. O sea, si es con este índice, leí este 50, con ese posicionamos el puntero en la posición 50, hacemos un read de los datos de ahí y esos datos los planchamos luego, hacemos un read y luego los copiamos a los edits de la pantalla, los mandamos a la pantalla. Eso es lo que hace el botón de habilitar el índice, navegar y de X, ¿no? Para eso es ese botón. Para que no se complique mucho, se los paso el código ahorita aquí en el chat de la plataforma. Pero el botón ustedes lo tienen que crear, eso ya no se lo puedo crear yo, digo. Ahí está. Le he puesto todo el código menos la llave inicial y la final. Solo compilen. No lo hagan correr porque necesitan cerrar el archivo. No hay que dejar los archivos abiertos. Y este solo abre, a pesar de que carga datos, pero solo lo abre. No lo cierra. Entonces, pónganlo y compilen. Probablemente tengan problema con el mask edit. Si lo hicieron con los otros edit, bueno, ya saben que arreglarlo, ¿cierto? Que arreglar ahí. Y si sus botones eran otros, bueno, ya saben dónde arreglar también. Ahora, cuando lo hagamos correr más adelante, no van a ver ustedes los mismos datos, porque ustedes tienen otros datos. Estos son los datos que yo grabé. Si se recuerdan, esto es lo que hice el día jueves de la semana anterior.
Si tienen problemas con los registros, o estas variables, recuerden que esas están declaradas en el H, solo tienen que regresar acá y mirar nomás, ¿no? A ver, ¿qué nombre le pusieron ustedes? Yo le puse res alumno con mayúscula acá, registro índice. Si ustedes le pusieron otro nombre, bueno, hay que ajustarlo, ¿no? Solo tienen que venir al H y mirar a ver qué le pusieron. Y si no, pues incluso le dan ahí control C, control V, ¿no? Copiar, pegar, ups, y se lo llevan para allá, para no tener el error de... Si ya compila, ahora podemos ver el otro botón. De fin, el objetivo es, en primer lugar, deshabilitar estos tres botones, pues ya no se puede navegar, y cerrar los archivos. Y cerrar los archivos, eso es lo que tiene que hacer. Fíjense, cerramos los archivos, los dos, porque tanto el índice como el archivo de datos, como son objetos dinámicos, hay que liberar los dos objetos dinámicos y deshabilitar los tres botones. Cerrar los archivos, liberar los objetos y deshabilitar esos tres botones para que ya no se pueda navegar. Ese es en el botón. Y ya con eso, ahora sí ya lo pueden correr, digamos. Pero no se olviden, al hacerlo correr, asegúrense de que el índice esté creado. Yo lo voy a crear ahorita. Recuerden que eso lo borra el que había y crea de nuevo. Y tras que le den clic a esto, ya debería aparecer el primero. Ahorita, como ha creado el índice, es este índice, el mismo que deben tener. Bueno, uno parecido, no el ordenado, este. Y el primero es Juanito, ¿ven? 25, el primero es Juanito. Ya muestra el primer dato. Todavía no podemos navegar, pero ya antes de salir hay que cerrar el archivo. Con eso hemos cerrado los archivos. Al cerrar, de repente tal vez podríamos limpiar la pantallita, y eso se lo dejo a ustedes, ¿no? Limpiar las pantallitas. Está borrado. Ahora sí, navegar. Ahí está, ¿no? Y aquí tal vez limpiar la pantallita, les decía, ¿no? Tal vez. Pero ya corre hasta ahí, digamos, ¿no? Ya navegar todavía no, pero por lo menos hasta ahí ya tendría que estar corriendo. Por lo menos ver el primer dato.
Mientras ustedes están haciendo eso y probando, yo voy a ir poniendo aquí los datos en esto. 20, este había un asterisquito por acá. ¿Listo? Bueno, hasta ahora estamos trabajando con este. Ya les mostré que puede trabajar, si el índice lo ordenamos, trabaja más interesantemente, ¿no es cierto? Pero por lo menos ahorita no tenemos ordenado, pero por lo menos con el archivo original de datos ya podemos hacer algo. Voy a borrar este ordenado. Ok.
El archivo de índice se llama PIDX, puntero al archivo de índice, y PF, el puntero al archivo de datos, ¿no es cierto? Y inicialmente este puntero está abierto acá, y este no importa dónde esté porque el archivo de datos se va a manejar de acceso puramente directo. Acceso directo significa que nosotros lo vamos a mandar a un lugar específico, mientras que el archivo índice se va a recuperar de manera secuencial, secuencial hacia adelante y secuencial hacia atrás. Entonces ahora vamos viendo cómo programar el botón para avanzar adelante. Este botón necesita hacer esto que está acá. A ver. Obviamente averiguando que el índice esté abierto, ¿no? Está abierto es porque existe el archivo, si no, no hay nada que hacer. Ahora, no tenemos que abrirlo porque el otro botón es el que abre. Aquí estamos sobre el supuesto de que ya está abierto y está en alguna parte ese puntero. Nos interesa el puntero de índice porque el otro puntero se va a mover de acuerdo a lo que indique el archivo de índices. Entonces, ¿qué hacemos? Fíjense, leemos un registro de ¿dónde? De acá. Pero acuérdense que ya estaba el primero, ¿no es cierto? Como el primero ya estaba leído, este punterito está acá. Estos datos de aquí ya fueron leídos del registro 50, que es Juanito. Juanito ya está en la pantalla. Juanito ya está en la pantalla. Entonces, eso es lo primero que hace el primer botón. Ahora, si le doy siguiente, va a venir acá. ¿Y qué hace con siguiente? Fíjense dónde está el puntero. Ya está en el siguiente registro. Entonces, al darle siguiente, como ya el puntero está en el sitio, vamos a leer ese registro. Al leer ese registro, el punterito ya se movió para acá, ¿cierto? Excelente. Ahora, si no ha leído el fin de archivo, porque hay que ver si no estamos acá en el final. Si no, ahorita no está en el fin de archivo, entonces, ¿qué hacemos? Hay que hacer un SIG. El puntero de datos va a apuntar a 150, porque ese es el registro índice, ¿no es cierto? Ha leído esto y este es la posición. Entonces, vamos a colocar entonces el puntero en 150. Eres 0, 50, 100, 150. O sea, aquí va a apuntar. Este punterito va a apuntar a Perico de los Palotes. Apunta primero, luego hace un read. Al hacer un read, está leyendo del archivo de datos, por eso ya es en otro registro. Hace un read y el puntero ya se movió. Pero estos datos son los que tenemos ahorita y esos datos los pasamos a la pantallita. Y habilitamos los dos botones, el de adelante y el de atrás. Ya después van a ver más adelante por qué los habilitamos. Parece no tener sentido, ¿no? Pero luego la navegación completa le hace dar sentido a esto. Habilitamos ambos y ya está. Cuando el usuario le vuelva a dar clic al siguiente, ¿qué va a hacer? De nuevo, miren, read el índice, ¿no? Está leyendo del índice, el puntero está acá. Y con ese índice leído, nos vamos al archivo de datos, vamos a reubicar. Entonces, ese punterito, no importa dónde quedó, ahora va a ir a la posición 200, 0, 50, 100, 150, 200, acá, a María. Entonces, posicionamos el puntero. Luego de posicionar, hacemos un read del archivo de datos. Pues estamos ahorita con estos datos leídos y el puntero ya se movió, siempre se mueve. Y cargamos en la pantallita todos los datos. O sea que vamos a cargar en la pantalla 50, María, calle no sé qué, fecha, día tal, mes, año, todo eso, ¿no? Lo cargamos a la pantallita y habilitamos los botones de avanzar y retroceder. Y así, se dan cuenta, así va a ir navegando por el índice. Entonces va a ser así, va a leer va a leer este. Ahora veamos qué pasa cuando está en el último. Entonces, si le damos clic en siguiente, va a leer este registro, ¿no es cierto?
va a leer ese registro del archivo índice. Al hacer ese read, el puntero ya está aquí en la marca del fin de archivo. Está en la marca, pero no es fin de archivo. Recuerden que el fin de archivo es cuando se lee la marca. Aquí no ha leído la marca. Entonces va a apuntar en el archivo de datos, en función de lo que acaba de leer. El registro 350, entonces el archivo de datos, se borró, el archivo de datos, el puntero va a ir hasta ese lugar. De ese lugar va a ser un read. Al hacer un read, el punterito ya se movió, también está en el EOF. Y este 70 bet y todo lo demás los carga en la pantalla. Y habilita los dos botones. Hasta ahí todo bien, ¿no es cierto? Perfecto. Pero ¿qué tal si el usuario, estando así, está mirando el Betty y le da clic en avanzar al siguiente? Cuando haga eso, vean qué hace. Hacemos un read directamente nosotros, ¿no es cierto? Entonces, aquí va a ser un read del EOF. El EOF se lee, le digo, ¿no es cierto? Va a ser un read del EOF, se lee. Y como ha leído, ya no es fin de archivo, al revés, sí es fin de archivo, porque ha leído la marca. Entonces nos saltamos acá a este lado. Ahora, ¿qué está haciendo acá? Fíjense. Lo que estamos haciendo aquí es cerrar el archivo de índice. Cerramos el archivo de índice, lo que hace es desaparecer el puntero. Y eliminamos el objeto, o sea, este objeto desaparece. Y luego lo volvemos a crear de nuevo. Entonces, al crearlo de nuevo, siempre, bueno, no crear, abrirlo de nuevo, perdón, porque el archivo ya está creado, no queremos volverlo a crear. Abrirlo de lectura, y siempre que lo abramos de lectura, el punterito va a estar acá. Entonces, ¿qué hacemos ahora? El puntero lo mandamos al final. Al final. ¿Por qué hacemos eso? Es que como ya leímos, una vez que ustedes lean, o sea, el algoritmo lee el fin de archivo, ya no le hace caso a lo demás. Como ya leyó el fin de archivo, si intento posicionar, porque esto es lo que quiero hacer, como ha leído la marca de fin de archivo, voy a volver otra vez, ha leído la marca de fin de archivo, entonces me gustaría reposicionarlo ahí. Y eso hace esta orden de acá. Posiciona sobre la marca del final del archivo. El problema, eso es lo que queremos que pase. El problema es que como ya leyó el fin de archivo, no regresa el puntero. No regresa. Está como atascado aquí, digamos. Por eso, ahora, si lo cierro y lo vuelvo a abrir, entonces no hay problema. Ya puedo cerrarlo, ¿no es cierto? Cerrar, volverlo a abrir y mandar el puntero. Ya me hace caso. Mientras no haya leído, escuchen bien, mientras no haya leído el fin de archivo, el SIG me va a hacer caso. O sea, puedo mandarlo a donde quiera. Pero si lee el fin de archivo, el SIG actúa raro. El SIG lo va a mandar a otro sitio. Mejor no lo va a mandar a ninguna parte, se va a quedar donde está. Y eso nos va a traer problemas. Ingeniero, el cero, ¿qué hace en esa parte al ladito de ellos? Acuérdense, esto es a partir de dónde se va a mover. Y esto es cuánto se va a mover. Entonces, a partir del final, no quiero que se mueva a ninguna parte. Es posición relativa. ¿Con respecto a qué? Si usted se fija aquí, el otro SIG es con respecto al inicio. Entonces, en el archivo de datos, con respecto al inicio del archivo, ¿a qué dirección de ahí? Positivo va a avanzar para adelante, negativo sería hacia atrás, pero con respecto al origen. Pero como estamos en el final, ¿no es cierto? Aquí ha leído, estamos en el final. Como estamos en el final, entonces queremos que al reabrirlo el archivo, el puntero va a aparecer aquí al comienzo. Pero como estamos navegando, se supone que estamos al final, entonces el puntero hay que mandarlo al final.
pero sin pasarse del final, ¿no? Cuando nos pasamos del final es cuando hay problema. Por eso es 0. Con respecto al final, no quiero ni más arriba ni más abajo, lo quiero ahí. 0 con respecto al final. Gracias. Lo otro es con respecto al inicio. Ahora, se lo voy a pasar el código ahí en el chat. Estaba el chat, está por acá. Para avanzar hacia adelante, no hay problema porque donde sea que esté el puntero, lee y avanza solito. O sea, esto ya funciona así, ¿no? Donde vamos a necesitar reubicar el índice cuando querramos regresar para atrás. Hasta ahí, con este código, ya podemos navegar solo hacia adelante, nada más. No vamos a poder regresar, pero ya por lo menos podríamos verlo. Ya les pasé el código al chat, entonces ya lo pueden. Entonces, una vez que lo compilen, ya daría. No se olviden tener creado el índice, ¿no es cierto? El índice ya yo lo tengo creado, entonces no lo tengo que crear a cada rato tampoco. Ya está creado. Entonces, habilitamos navegar y ya está Juanito. Perico, Juanito, el siguiente es Perico. Recuerden que José y Betty no lo leen porque estaban marcados como borrados y el índice no los considera. Está Juanito, Perico de los Palotes, María, que es el siguiente es Jorge y el siguiente Pedro, ¿no es cierto? Jorge, Pedro, el siguiente es Betty. Ahora, aquí está el detalle. Cuando ha leído este registro, ha leído acá, está apuntando al fin de archivo. Pero si le doy otro clic, deshabilita. Al hacer eso es porque ha leído la marca de fin de archivo. Como ha leído la marca de fin de archivo, entonces, ¿qué hacemos? Reseteamos el archivo, ¿no? Lo cerramos y lo abrimos de nuevo y lo apuntamos al final y deshabilitamos el botoncito para que el usuario no le siga dando clic, no siga leyendo y que se dé por enterado de que estos datos son los últimos del archivo, pero de acuerdo al índice, ¿no? Que son los últimos de acuerdo al índice. Para eso es ese, al final. Hay que considerar cómo avanzamos con los registros normales y qué pasa cuando llegamos al final. Ideal sería como Pascalito. En Pascalito me dice si lo está mirando al fin de archivo. Pero aquí lamentablemente se lee. Mientras no lee el fin de archivo, no se entera que ya llegó al final del archivo. O sea, eso nos da otra forma de pensar. Fíjense que aquí es donde deshabilitamos el botoncito para que ya no siga avanzando adelante. Pero lo habilitamos el de retroceso. Hasta ahí ya puede correr, ¿no es cierto? Hay que, obviamente, al correrlo no se olvide cuando lo estén haciendo correr. Habilitamos los botones, navega, todo lo que quieran. Y darle a este de acá, que lo deshabilita los botones, pero no solo para que lo deshabilite, sino para que cierre los archivos. Si no cierran los archivos, van a tener problemas. Y después de cerrar, recién pueden cerrar la ventana.
¿Listo? ¿Ya corre? En mi caso, el archivo de índice era este, ¿no? Yo tengo 48 bytes. Tengo... ¿Cuántos son pues los datos? A ver. Eh, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 por 8, 48. Cada registro del archivo índice me pesa 8 bytes. ¿Se acuerdan que el código era de tipo Word y el otro es de tipo cardinal? Pero al final que cada registro, por lo que está, son de 8 bytes. 8 bytes me ocupa cada registro de índice y 50 cada registro del archivo de datos. Entonces, de ahí sale los 48 bytes de tamaño, ¿no? 48 bytes, ahí sí lo pueden ver. Tiene 6 registros el índice, mientras que el archivo de datos tiene 400. 5 por 8 son 8 registros. 8 registros de datos y 6 de índice. Y eso es porque estos dos, como están marcados como borrados, no son parte del archivo de índice. Ahora, con este algoritmito ustedes ya pueden armar su propio dibujito, ¿no? Porque van a saber qué datos tienen, porque los están leyendo uno por uno, obviamente de acuerdo al índice. Con lo que van corriendo ya pueden saber qué datos tienen y ahí van a ver si están navegando hacia adelante, hacia atrás, lo está haciendo bien o no. Bien, para terminar, el regreso. ¿Cómo retrocede? Entonces, para retroceder, obviamente tenemos el registro, vamos a leer de los dos archivos, entonces los registros son temporales. Los punteros son los que son globales. Una vez más, si el archivo índice está abierto, procedemos. Y lo primero que hacemos es averiguar dónde está el puntero de índice. ¿Dónde está? Imagínense que esté aquí. O sea, ya leyó el último registro, ¿no es cierto? El último que es Betty y ese está en la pantalla. Entonces, ¿dónde está el puntero de índice? Ahorita está aquí. Tel, no se olviden, Tel me dice dónde está y SIG lo pone en ese sitio. En el sitio que yo digo, ahí lo ponemos con SIG y Tel me dice dónde está. Entonces, le preguntamos, puntero de índice, ¿dónde estás? ¿En qué parte de este archivo estás? Y luego lo comparo. Olvídense de esta comparación, por ahora. Ahora que ya sé dónde está, entonces, como le ha dado clic a retroceder, ¿no es cierto? Pero quiero que vean bien. Este dato ha sido leído de acá
con esta dirección sacó los datos de aquí de Betty, eso los pintó en la pantallita. Entonces el puntero está en la marca en ambos, por casualidad en ambos, pero aquí es en el último, pero en ambos está al final del archivo, pero no ha leído la marca, todavía no ha leído la marca. Entonces vamos a posicionar, miren, aquí está la otra forma. Desde donde sea que esté el puntero de archivo, lo vamos a regresar, por eso es negativo. Pero estamos regresándolo 2 veces el tamaño del registro. ¿Por qué? Porque aquí, si quiero regresar, no voy a leer de acá, ¿no es cierto? Tiene que, porque el puntero, no importa si el puntero está, perdón, si el puntero está en cualquier parte, digamos que ha leído el 40, ¿no es cierto? Al leer ese registro, el puntero está avanzado hacia adelante. O sea, siempre el puntero está avanzado. Eso quiere decir que aquí ha leído el último y con ese dato ha sacado del de datos y eso lo ha pintado en la pantalla. Ahora queremos regresar para atrás. Entonces, el puntero está acá. Si lo mantengo ahí, estoy en un registro adelantado. Por eso es que el avanzar leía directo, porque ya estaba avanzado, digamos. Pero como es para atrás, si lo hago regresar 8 bytes atrás, 8, que es el tamaño del registro, 8, estaría, miren, si lo hago regresar 8, estaría leyendo de nuevo el último registro. Si le hago read, el puntero otra vez de nuevo acá. Le doy para atrás, entonces estaría otra vez aquí. Para atrás, otra vez para acá. O sea, estaría patinando con el último registro. O igual, si había leído el 40, el puntero está acá. Si le hago regresar 8 bytes para atrás, estaría de nuevo leyendo. O sea que si no hago esto, estaría regresando una posición atrás y estaría patinando. Entonces lo que tengo que hacer es regresar 2 tamaños de registro. En este caso, 16 bytes para atrás. Menos 8 está aquí, menos 16 acá. Regresamos como 2 posiciones atrás, digamos. Y es porque una posición atrás es el registro que ya está en pantalla. Tengo que regresar 2 posiciones atrás. Por eso está acá. Y corren con respecto a donde esté parado. Si estaba parado aquí, de ahí 2 posiciones atrás. Si estaba parado aquí, 2 posiciones. O sea, cuando haya leído esto, el puntero está acá. Entonces, 2 posiciones atrás ya estoy del que ha leído al anterior. Al hacer un read de esto, el puntero ya está acá. Entonces, de acá, 2 posiciones atrás. Por eso usamos current. Donde sea que esté el puntero de índice, 2 registros hacia atrás. 2 registros hacia atrás, el puntero, hacemos un read. O sea, 2 registros atrás, hacemos un read, ¿cierto? Y si no ha leído, esto siempre es por protección. Si no ha leído el fin de archivo, que lo normal es que no lo lea. Yendo para atrás no se puede leer el fin de archivo, pero no está de más poner. Entonces, si he ido 2 posiciones atrás, estoy con esto. Aquí dice 300, hago un read en el archivo de índice, ¿no es cierto? Ya hicimos un read. Ahora hay que ir con esos datos, hay que hacer un seek y un read. Saco el 300, ahora el puntero de datos lo mando al 300, que sería acá, justo como dar un paso atrás. Y de aquí hago un read de los datos ya. Y he hecho el read de los datos y hay que cargarlo en la pantallita. Y luego habilitamos los botones de atrás y adelante. Es decir, ¿esto por qué? Fíjense, ¿qué tal si estuvo avanzando y le dio adelante y leyó la marca? Cuando lee la marca, ¿se acuerdan que deshabilitamos el botón hacia adelante? Entonces, si estoy regresando para atrás, lo habilito. Si estoy regresando para atrás, quiere decir que puedo avanzar de nuevo. Entonces, por eso habilitamos los 2 botones. El de adelante y el de atrás. Ahora viene la otra parte. ¿Qué tal si hubiera leído, hubiese estado con el primero? Entonces aquí, esta es la parte importante, tiene que entender cómo funcionan los punteros. Si no, estamos fregados. Hagamos de cuenta la primera vez. Abrimos, ¿no es cierto? Abrimos, el punterito se pone aquí. Eso es y el otro también, en el primero. Luego hacemos un read de ese registro y el puntero se fue para acá. O sea, sí o sí se mueve.
y con este dato hacemos un SIC 50, ¿no? Este 0, entonces el SIC lo va a posicionar acá, y tiene estos datos, tiene 25 Juanito. Por eso es que así aparece, ¿no? El primer registro, por lo menos para mí. Al hacer un read, el punterito de acá y hasta acá. Fíjense que este se movió 3 lugares, el puntero de datos. El de índice solamente al abrir y al posicionar. Ahora, está así. Solo el primer registro está en la pantalla, pero vean dónde están los punteros, ¿no? ¿Dónde están los punteros? El primer registro es, los datos del primer registro, que son de Juanito, están en la pantalla. El puntero del archivo de datos, vean dónde está, y el puntero de índice, dónde está. Ahora, estando aquí, quiere regresar para atrás. Ha leído ¿no es cierto? Y ahora quiere regresar para atrás. Entonces, el puntero está acá. Para el puntero hay un lugar atrás, sí, pero para el usuario no. El usuario está mirando el primer registro, no se olviden, el primero está mirando. Entonces, si le da clic con el botón hacia atrás, cuando está mirando el primero, pues no va a ver, no hay uno anterior a él, no hay. No hay. Este está borrado, así que no hay uno anterior al primero. Entonces, y eso es lo que queremos ver acá. Fíjense, ¿qué hace cuando le damos clic al botón atrás? Pregunta dónde está el puntero, porque podría estar en cualquier lugar. Lo menos que puede estar es aquí. Imposible que esté aquí. Acá es lo primero. Por lo que le expliqué hace rato, ¿no? Lee acá, eso lo hizo avanzar. Entonces, averiguando en qué lugar está, por ejemplo, ahorita el puntero está aquí este es 0 y este es 8, porque mide 8 bytes cada registro, 8. Y aquí está preguntando si el puntero es menor o igual. En realidad deberían preguntar si es igual a 8. Si es igual a 8, quiere decir que está mirando el usuario el primer registro. Si el puntero está aquí, el usuario está mirando el primer registro. Entonces, si está mirando el primer registro el usuario, aunque el puntero está más abajo, ¿no? Entonces deshabilitamos el botón que va a la izquierda. O sea, si ya está mirando el primer registro y está dando para atrás, le deshabilitamos el botón para hacerle recuerdo al usuario, ¿sabe qué? Atrás ya no hay nada. Atrás ya no hay nada. Entonces el usuario tiene la opción de ir adelante. Cuando vaya adelante, fíjense, al dar para atrás se deshabilita el botón 5. ¿No es cierto? Ahora ya saben por qué aquí habilitamos los botones. El 5 y el 6. Navegando adelante, porque ¿qué tal si le di para atrás, digamos? Ya no hay nada, y ahora le quiero dar para adelante, al darle para adelante y habilito de nuevo el botón 5. Porque probablemente estaba deshabilitado. ¿Okay? Entonces aquí para atrás no tengo problemas con el EOF porque no es fin de archivo, es simplemente no puedo ir más atrás. Porque si aquí aplican menos 16, menos 8 hasta aquí, menos 16 estaría como fuera de rango, ¿no? Como que fuera de rango. Por eso que no hay nada más que hacer acá. Bien, este código ahorita se los paso. Aquí lo que estamos considerando ahora, no es si llegué al fin de archivo, sino si ya llegué al primero y quiero ir más para atrás ya no. Y el menor, el igual es porque estamos aquí. Y el menor es por si acaso, digamos, ¿no? Ya para mayor protección. ¿Dónde estás, chat? Ya está. Ya les pasé el código del botón que va para atrás. Y ahora que ya está eso, entonces ya corre todo, digamos, ¿no? Y a esto es lo que me refiero. Cuando estén corriendo, el que abre lo abre con el primer registro, que es Juanito. Juanito. Si le doy para adelante, Perico. Después de Juanito viene Perico de los Palotes. Ahora puedo darle para atrás, de aquí como que está volviendo a Juanito. En realidad está volviendo para acá, aquí. Y al hacer un read ya está de nuevo acá. Si le doy para atrás, ya no debería poder. ¿Eh? Me deshabilita el botón para que no intente, porque para atrás ya no hay más. Pero si le doy para adelante, se vuelve a habilitar el botón.
Y lo mismo, al llegar al final se deshabilita y al regresar se habilita nuevamente. Y siempre hay que darle fin para cerrar. Y no es más. Pero están viendo cuándo es necesario el puntero con current. Aquí estamos usando el current. Cuando es con beginning, acá. Y cuando es con respecto al final. Con respecto a dónde lo quiero mover el puntero. Donde está ahorita el puntero, con respecto al inicio o con respecto al final. Estas posiciones que hemos cargado en el archivo índice es con respecto al inicio, ¿no? El lugar de ese, en qué posición está en el archivo de datos con respecto al inicio. Por eso le ponemos así. No puedo hacer con respecto al current, porque no trabajamos con el current de acá, es el current de este. Estoy mostrando el código de guardar, porque alguien lo preguntó por ahí. Y fíjense que al navegar por el índice, en la pantalla ya tenemos algún dato y si quieren ahí le pueden dar eliminar, pueden cambiar algún dato y se va a actualizar, digamos, ¿no? Y acá usamos SIG-G para grabar y SIG-P es para lectura, ¿no? Uno de lectura, el otro es de escritura. Esos detallecitos también hay que trabajarlos, ¿no? Eso que me aparece, los datos del siguiente campo es porque Perico de los Palotes ocupa 21 caracteres exactamente, o sea que no le da para almacenar el /0. Ahora lo estoy actualizando. A ver, navegar. Y me sirve fíjense, lo que hemos hecho me permite también, lo que estoy viendo, lo puedo guardar, modificar, guardar, eliminar, me sirve. Este navegador me sirve hasta para eso. Solo que después de guardar, no se olviden que abre y cierra el archivo, habría que volver a darle a navegar. Bueno, eso es todo. Entonces, ¿sí? ¿Puede mostrar el archivo .dat? Por favor, si se puede.
Aquí está. Ya, 400. Ya, muchas gracias. Muchas gracias. Ok. Para mí son 400 bytes. Bueno, eso va a variar porque eso es con los datos que yo le he puesto. Por eso le he pintado ahí lo que yo tengo aquí, digamos. Para ustedes puede variar, pero si hacen este algoritmo de navegar, van a poder saber qué datos hay, pero no los eliminados, ¿no? Pero si quieren ver los eliminados, ustedes pueden, como les mostré, rastrear con F4 y F. Como este algoritmo de acá es el que crea el índice, entonces acá pueden rastrear y averiguar qué está leyendo, ¿no? De hecho, yo hice eso para poner esos datos, he tenido que correr este algoritmo y ver lo que está cargando en el registro cada vez, y eso lo he ido pintando acá. Ahí es donde he visto que estaba el asterisco acá, el otro acá y estas cosas, porque no me acuerdo del jueves a hoy día, es difícil que me acuerde todo, ¿no? Entonces lo rastreo con esto para ver, y ustedes pueden hacer lo mismo, para ver su contenido, utilicen este algoritmo, que es el que recorre todito este archivo y va creando el índice, ¿no es cierto? Y los marcados, los que están marcados, esos son los que no guardan. Los que no están marcados son los que guardan. Si está marcado, no lo guardan. En el índice, ¿no? Ingeniero, una consulta o una duda que tengo. En esa parte donde está el asterisco con el 20, si es que el usuario, digamos que vuelve a añadir el mismo número, ¿no debería sobreescribirse sobre ese 20, pero ya sin la marca? Ve acá. Se podría reutilizar el registro. Eso es algo que ustedes podrían plantearlo. En este ejemplo, como estaba borrado, entonces ya no lo pilla, porque nuestro algoritmo de búsqueda busca uno que esté activo. Y al no estar activo no lo pilla. Entonces habríamos que hacer en el de guardar a ver que lo pille, pero es un poco más complicado hacer eso. De reciclar, ¿no? Quiere reciclar, se puede hacer, pero ya tiene que leerlo de nuevo el código y ver cómo le hace. Porque inicialmente, al darle, a ver, es que esto no es tan fácil. Decirlo es fácil, pero hacerlo es otra cosa. Si yo soy el usuario y escribo 20 acá, obviamente al buscarlo no lo tiene que pillar, ¿no es cierto? No lo tiene que pillar porque está como borrado. Entonces pongo 20 y escribo, como escribí aquí, Perico de los Palotes y todo lo demás, y le doy guardar. Entonces en la opción de guardar, trato de, como no está, lo busco de nuevo. Ahí de repente tendría que ver en el código, al guardar, tendría que buscarlo y si lo pilla marcado, primero hay que quitarle la marca. Hay que desmarcarlo y guardar los nuevos datos para escribir ahí. Entonces, el guardar debería ubicarlo, el guardar ya tendría que ser, ¿no? El guardar, ubicarlo y reescribir. Entonces, se puede hacer. Pero tienen que considerar eso, ¿no? En el guardar. El otro no hay problema, el otro sigue buscando sin marcas, ¿no? Y a la hora de guardar podría sobreescribir acá, como usted bien lo dice, pero no se olvide, al sobreescribir, asegurarse de limpiar esta marquita, que ya no, que esté desmarcado. Y así no gastamos un espacio en el disco para un registro nuevo. O sea, la idea no está mal. Ya estoy dándola cómo más o menos tendría que modificarse el algoritmo de guardar. Gracias. Ok. Bien, ahora, para que ustedes también tienen el aporte de ustedes también es investigar. Yo les voy a pasar un enlace de un video que habla sobre ordenamiento en archivos. También le llaman ordenamiento externo.
Ahí está el enlace para que ustedes lo analicen, ese videíto que explica un algoritmo de ordenamiento externo y los conceptos de ordenar, que no es lo mismo ordenar y las razones por las que no. Una cosa fácil sería pasar del archivo a la memoria RAM, a un vector, pero una de las razones por las que usamos archivos es porque el archivo puede guardar una cantidad inmensa de datos que en la RAM no caben. Esa es la principal razón. Porque después en memoria es rápido que en disco. Entonces, pero la principal razón es que en la memoria puede que no quepan todos los datos. Y por eso se está guardando. Dos razones guardamos los datos. Uno, para que se queden apagando la computadora, los datos siguen ahí guardados. Esa es una. La segunda es cuando necesito tener un montón de datos. Por eso es que cuando hacían vectores, cada vez que arrancan el programa de vectores, tienen que cargar el vectorcito primero, ¿no? Ya después hacer otros algoritmos. Cierran el programa y lo vuelven a abrir el programa, tienen que cargar de nuevo. Fíjense qué es lo que no hemos hecho nosotros ahora. No he tenido que crear el índice ni guardar los datos. Lo cierro el programa, lo vuelvo a abrir 500.000 veces y los datos siguen ahí. No necesito estar metiéndole los datos de nuevo, creando el índice de nuevo, ¿no? Una vez, ¿no? Y no a cada rato. ¿No es cierto? Esa es la ventaja de los archivos, ¿no? De que los datos están guardados y que se supone que son en cantidades. No se imaginen con 10 registros, piensen en lo real. Desde los 300.000 que puede tener la universidad hasta 1.000.000 que pueden tener las cooperativas y los bancos, ni que se diga, ¿no? Con los bancos, las telefónicas, etc. Por algo usan archivos. Bien, ya les pasé el enlace para que se distraigan un rato mirando ese video, y lo que me gusta del video es que explica el qué hacerlo, cómo hacerlo, pero no les da el código. Esa es la parte que ustedes tienen que desarrollar en función a lo que ya han aprendido acá con el manejo de archivos. Yo creo que ya les da, digamos, ¿no? Para intentar hacer código de ordenamiento en archivos. Ok, quedamos aquí entonces, nos estamos viendo el jueves, y ya saben, vayan definiendo dos cosas importantes, tienen que resolver esta semana. Número 1, ¿quiénes son los integrantes del grupo de trabajo? Yo voy a habilitar en la plataforma a la noche una tarea, y lo único que tienen que entregar es la carátula, nada más. Hasta el viernes tienen para entregar la carátula. Yo con esa carátula necesito, para poder crear las salas de trabajo, necesito salas individuales de trabajo por cada grupo. ¿Ok? Y la segunda tarea es los problemas de que no guarda los datos, etcétera. Ya les recuerdo que lo que se ha descubierto hasta ahora, que es un problema de versión del RadStudio. Tienen toda esta semana para resolver ese problema de versiones, porque la idea es que todos puedan hacer correr los algoritmos, que funcionen, ¿no es cierto? Que funcionen. Ese es su trabajo de esta semana. Y si ya está resuelto, hacer el algoritmo de ordenamiento. Ya les pasé la idea, el video donde explica uno de tantos que hay, por lo menos uno, y a ver si logran convertirlo en código. Ok, bien. Quedamos aquí, entonces nos estamos viendo el jueves. Chau, chau, chau. Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego. Luego.